¿Cómo le va, diputado Abarca? ¿Cómo anda? ¿Cómo ¿Qué dice? Buenas noches, con frío. Con frío, Acá gracias por adentro no, venir. pero... Acá estamos bien. Acá estamos afuera bien. está fresco. Está frío el asunto. Bueno, el tema de las tarifas es uno de los temas, pero creo que está atravesando a toda la sociedad desde hace un largo tiempo. Hemos tenido un invierno además muy frío, desde abril que empezó a hacer frío, y tenemos algunas novedades, algunas políticas y otras judiciales. Si le parece, escuchamos lo que decía el jefe de gabinete a nivel nacional, Marcos Peña, y después seguimos charlando. ¿Le parece? No. Vamos a escucharlo. La justicia tiene que poder encontrar una organización para dar una previsibilidad a todo el tema tarifario, que es claramente responsable del Estado, y la multiplicidad de cautelares y amparos en todo el país genera más complicación. Pero bueno, creemos que es bueno que se haya podido habilitar la feria y que esto se pueda resolver lo más rápido posible cuando llegue a la Corte. ¿Las tarjetas de gas hay que pagarlas o no? ¿Qué hay que decirle a la gente? No, en este momento hay un amparo judicial, nosotros estamos discutiéndolo en la sede judicial, con lo cual tanto hasta que no se resuelva el fallo, perdón, no el amparo, no hay que pagarlas. Bueno, fue la primera vez que se admitía desde el gobierno nacional que no hay que pagar las facturas de gas, en este caso, ¿no? Hay que también hacer la salvedad. En el caso de la luz ocurre lo mismo. Hoy las distribuidoras no tienen cuadro tarifario para poder facturar. Por lo tanto pueden facturar con el cuadro tarifario viejo y en el caso de aquellos usuarios que ya le facturaron con un nuevo cuadro tarifario tendrán que devolverle en las próximas facturas el dinero que ya pagaron. ¿Es una pelea en la que en algún momento el usuario termina perdiendo y se va a encontrar con que los aumentos van a ser todavía más graves de lo que pensaba? No, en realidad creo que los usuarios en este momento están ganando porque, bueno, bien lo decías vos recién, uno de los inviernos más fríos de los últimos tiempos y sobre todo los hogares más humildes, aquellos que usan el termo eléctrico, aquellos que usan la estufita a cuarzo para calefaccionarse, tienen mucho consumo y creo que fue el peor momento del año para producir un aumento en el cuadro tarifario. Así que creo que este tiempo de prórroga del nuevo cuadro tarifario lo que va a hacer es morigerarle el impacto económico, sobre todo a los sectores más humildes. Uno tiene la sensación de que cuando llegue en agosto, y efectivamente en el caso del gas, ¿no? Que es hasta el 1 de agosto, y efectivamente empiecen a circular las nuevas tarifas, el golpe va a ser tan duro o peor que el anterior. Porque, a ver, no hay un lugar en el que uno entienda que la cosa va a ser más progresiva que lo que fue hasta el momento, aunque el presidente sostiene que fue progresivo, ¿no? Pareciera que por las medidas que viene tomando el gobierno y por la actitud del gobierno no, digo, va a ser el impacto menor porque el consumo va a ser menor. El consumo, porque la gente ya empezó a cuidarse, digamos. No, porque además van a empezar las temperaturas medias, la primavera, y entonces el consumo va a ser menor, sobre todo en el gas, más que en la energía. La energía, sobre todo en los lugares más humildes que se calefaccionan con electricidad. Creo que el análisis del gobierno debería ser al revés. Aquí el análisis es un análisis empresarial de cuánto tienen que ganar las empresas y hay que empezar el análisis por cuánto puede pagar un ciudadano común, cuánto puede pagar una familia que tiene un ingreso promedio hoy de 10 o 12 mil pesos. Claro, que también vale la pena decir, estamos hablando de empresas que fueron privatizadas, los servicios eran estatales en algún momento en la Argentina, pasaron a ser privatizados. Hoy la Argentina no tiene una estructura como para, no sé, es lo que yo entiendo, es una opinión absolutamente personal, como para pensar en una estatización general de estos servicios, aunque habría que empezar a pensarla de a poco. Pero digo, en el medio de todo esto también está la falta de cumplimiento de esos contratos por parte de las empresas durante larguísimos años. Sí, mira, creo que fundamentalmente en el caso del gas hay una decisión política tomada desde una visión empresarial. Aranguren es el CEO de Shell y analiza en función de la rentabilidad de las empresas. Entonces está trabajando para Shell, para sus acciones. En realidad creo que está trabajando o respondiendo a los intereses de todas las productoras de gas que en la Argentina cobraban alrededor de un promedio de $2 por millón de BTU y a partir de este gobierno y había un sistema de fomento a la producción donde todo aquel pozo nuevo se le pagaba $5 el BTU, el millón de BTU, y en este caso estandarizaron para arriba, pagar $5 el millón de BTU, valor que no existe en ningún lugar del mundo. Por eso digo, hay una visión y resolver en función de la rentabilidad de las empresas sin tener en cuenta el consumidor, que hoy le hace totalmente inviable un cuadro tarifario. Hoy una familia tipo que tiene que pagar 1.500, 2.000 pesos de luz, 2.000, 2.500 pesos de gas, tiene el 50% de sus ingresos en servicio.
servicios. Claro. Esto es totalmente inviable e imposible de aplicar. En esos dos servicios, sin contar si son inquilinos. Digo, Sin si tienen contar que pagar son un inquilinos, alquiler. que en nuestro interior de la provincia tenés que contar como mínimo con 3.000 pesos. Claro. Digo, en cualquier lugar. Sí, pero en el como interior, mínimo. como mínimo 3.000 pesos. Y de ahí con lo hacia cual arriba. estás hablando de un 60% del ingreso familiar promedio, que hoy en el interior de la provincia es alrededor de 10, 12.000 pesos por mes. Techo y servicios. Y nos está faltando la educación de los chicos, Tal cual. la comida y Por eso el análisis esparcirse en algún momento, ¿no? Digo, porque si uno va a trabajar solo para pagar el análisis eso. debería ser al revés. Bueno, Claro. ¿cuánto puede pagar una Claro, familia? ¿El 8 claro. o 10% de sus ingresos? Sí. El resto, si el costo para la producción de esa energía, esa familia no accede, tiene que estar el Estado presente para subsidiarlo. claro. Por eso Ahora, la actualización tiene que ser por sectores sociales, de acuerdo a las temperaturas, Sí. de acuerdo a las áreas. Esto también marcó de alguna manera esa suerte de disputa interna que hubo en algún momento entre ciertos sectores económicos dentro del propio gobierno nacional. Estoy pensando en la línea más Prat-Gay y la línea más Aranguren, en términos de cómo llevar adelante estas decisiones. Algunas, por supuesto, que le atañen al ministro de Hacienda y otras que le atañen al ministro de Energía. Digo, probablemente de la mano de Prat-Gay hubiera sido esto de esa forma que usted lo analiza. El otro día lo escuchábamos al ministro decir algo parecido a esto, Sí, ¿no? yo más que Prat-Gay y Aranguren, que me parece son la misma línea de analizar en función de los números, Sí. y el argumento es bajar el déficit, cuando en realidad lo que están haciendo es una fenomenal transferencia de recursos de más de 3.000 millones de dólares hacia las empresas en el caso del gas. Sí. Hubo una fenomenal transferencia de recursos en el caso del campo con la eliminación de los 5 puntos en las retenciones de la soja. Sí. Digo, la explicación del déficit, obviamente si vos resignás hacia algunos sectores económicos, después tenés que recuperarla por algún lado. Me parece que la discusión está más entre las salas políticas y las Sí. técnicas. Me parece que Prat-Gay y Aranguren pertenecen a la misma área técnica Sí. que lo analiza en función de los números, sin tener en cuenta que estamos hablando de ciudadanos, de seres humanos. Sí. Ahora, digo, esta situación, así como está, y con estos valores y con estos números inviable. y tarifas, es inviable. Es inviable. También es verdad que era inviable lo otro. Un país en el que las tarifas estaban absolutamente retrasadas, en las que el Estado subsidiaba prácticamente todo, llega un momento en que también se torna inviable. ¿Por qué no somos capaces de encontrar un término medio? ¿O por qué la clase política no es capaz de encontrar un término medio? Porque para eso los votamos. Mira, creo que, por ejemplo, en el caso de la energía hay que exigirle a las empresas distribuidoras que pongan un medidor electrónico, y con un medidor electrónico desde una oficina con una computadora, un operador puede regular cuánto le subsidia de acuerdo al consumo, de acuerdo al grupo familiar, como ocurre con la SUBE. Digo, el transporte se puede subsidiar focalizando porque existe la tarjeta SUBE. Claro. Si se le exigiera a las empresas invertir en tecnología, a través de un medidor electrónico se podría subsidiar personalmente a cada familia. ¿Qué pasa con el rol de la justicia, no? Digo, tenemos este accionar de la justicia en la Ciudad de La Plata que ha generado también la expansión a todo el país. Estamos hablando del caso del gas en particular, entendiendo que es un servicio federal y una sola empresa que lo lleva adelante. Y por otro lado, las diferentes acciones legales que se llevaron adelante en toda la provincia con respecto al tema de la luz. Y ahora la apertura de la feria para que esto se resuelva. ¿Cuál es el rol que está teniendo la justicia o cómo lo están leyendo ustedes desde el Frente por la Victoria? Me parece que hubo una cuestión de racionalidad en las justicias. Nosotros cuando hicimos la presentación del recurso de amparo, Sí. en una primera instancia el juez Yulo rechazó nuestro pedido con sus argumentos que tuvo el Gobierno Nacional, una audiencia pública del año 2005, digo, muy inconsistente, y esta Cámara Federal después dio lugar a nuestra apelación. Sí. Me parece que claramente la justicia está diciendo, bueno, acá se están dañando derechos, digo, es de público conocimiento que un ciudadano no puede pagar, que un jubilado no puede pagar 2.500 pesos de luz o 2.500 pesos de gas. Claro. Está diciendo, aquí se están dañando derechos, paremos, analicemos, estudiemos y veremos cuál es el fallo final cuando se cumpla el periodo o cuando la Cámara resuelva sobre la cuestión de fondo. Pero en principio creo que hay una cuestión de racionalidad, de ver que esto es inviable, que un jubilado no puede pagar 2.500 pesos de gas y 2.500 pesos de luz. Hay como una sensación de que se toman primero las decisiones y conforme los resultados se analiza dónde estuvo el error, ¿no? Digo, esto se ha ido dando de manera prácticamente repetitiva en una cantidad de decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Puede ser por desconocimiento, puede ser tal vez por creer que las cosas iban a funcionar de otra manera. Hay un gran acierto, y también hay que decirlo, que la salida del corralito le salió bien. Porque si hubiera salido mal la salida del corralito estaríamos hablando de otro tema. Ahora, en este caso en particular, digo, ¿dónde estuvo la falta de previsión? O sea, ¿cómo no se pudo leer esto con anticipación? Cuando uno ve las facturas y se da cuenta a quién le están llegando esas facturas, se da cuenta que es
imposible que esas personas puedan pagar. Y tampoco pueden estar sin pagar, ¿cuánto tiempo? Creo que hay un diagnóstico equivocado. Y yo esto lo comparo mucho con lo que nos pasó a nosotros siendo gobierno con la 125. Digo, creo que el error político en su momento de nuestro gobierno fue unificar todo lo que era el sector del campo, los pequeños con los grandes. Y me parece que aquí ocurrió lo mismo. No hay un diagnóstico, no hay un análisis y hay una decisión tomada muy desde un escritorio con técnicos acostumbrados a las empresas, donde toman decisiones y dan órdenes y hay empleados que acatan. En este caso es el Estado. Uno puede tomar una decisión política, pero después para ejecutarla hay ciudadanos en el medio, hay seres humanos que no aceptan porque vos se lo impongas, como en este caso un nuevo cuadro tarifario. Claro. Bueno, ahora ya lo dijo Marcos Peña, el jefe de gabinete a nivel nacional, no hay que pagar las facturas hasta tanto se resuelve la cuestión en la justicia, la cuestión de fondo. Me parece una posición racional de Marcos Peña que vino a clarificar un gobierno que tenía idas y venidas y lo que hacía era profundizar la confusión. Sí, o sea, estábamos todos pensando y tratando de escuchar en las noticias qué hacemos, pago o no pago, estaban las 4 opciones, digo, todo eso que le generó a la gente. Creo que el paso que tiene que hacer el presidente Macri es pedirle la renuncia a Aranguren, retrotraer todo el cuadro tarifario y comenzar con una readecuación tarifaria que tenga que ver por sectores económicos y hacer algo prolijo. Me parece que si siguen apelando a la justicia, buscando la cuestión legal, siguen insistiendo sobre un cuadro tarifario que es inviable. Gracias por haber venido y por la claridad también de conceptos. Siempre es un placer dialogar con usted. Vamos seguramente a volver a consultarlo, a ver cómo avanza todo esto, ¿no? A ver dónde termina. En agosto seguramente tenemos un capítulo nuevo de importancia para saber qué pasa por lo menos con el gas. Sin dudas. Gracias a vos.